Y luego no sé si querés probar, te voy a mostrar un poco cómo es. No sé. Y primero, bueno, ahorita vamos a pasar a hervir los bagels al agua. Si pueden ver, ya los bollitos que habíamos hecho antes ya han crecido un poco, ya se han distendido, ya se tocan entre sí. Y bueno, ya están listos para pasar al proceso de hervir. Que esto lo que hace, la función de hervir los bagels antes de entrar al agua, es que ayudan a que la corteza, al entrar en contacto al calor del horno, se ponga más crujiente. Entonces se crea una corteza un poquito más dura por fuera y por dentro conservan su esponjosidad, pues, por la masa madre. Entonces, al momento de preparar los platos finales, eso también aporta un poco de textura y se puede sentir, pues, el trabajo artesanal. Entonces, empezamos acá, hacemos un huequito y empezamos a estirar el bagel y lo mandamos a sumergir. Entonces, sí, esta parte les queda así y luego lo mandamos al agua hirviendo. ¿Quieres probar? Sí. Dale. Entonces, mira, puede que se te pegue un poco la masa al dedo. Entonces primero te mojas el dedo así, de ambas manos, el dedo índice. Y luego en el centro, hasta que traspasa la masa y luego empezás a estirar. Hasta que tiene un diámetro de unos 5 o 7 centímetros. Sí, aunque entonces, siento que de aquí... Sí, se va rompiendo conforme lo vas estirando, ella se va abriendo. Pero no importa. Sí importa. Entonces hay que tener como eso, pues saber hasta qué punto. Yo creo que ahí ya está bien. Sí, porque al final esa parte va a quedar más delgadita. Entonces yo te voy a decir más o menos cuándo es el momento. Ajá. Y puedes ir abriendo al suave. Vamos a hacerlo aquí en grupo. Una vez que lo tenés aquí, vas estirando al suave. Okay. Y ya. Cuando sientas que es el momento que ya se estiró mucho, se te va rompiendo, pues lo puedes echar al agua. Al final la forma, pues, no importa, es pan artesanal y lo que queremos es, pues, que también conserve esa esencia de que es hecho a mano. No tiene que ser perfecto. Pues. Sí. ¿El tiempo que tienes de hervir? Aproximadamente 1 minuto por cada lado. Entonces ahora lo que hacemos es que les damos vuelta para que se cocine a ambos lados. ¿Ves? Si puedes ver, con el calor ellos se inflan, se ponen como más gorditos. Sí, entonces este es un trabajo que requiere también de mucho tacto, o sea, más que estar viendo la masa, cómo crece y todo eso, hay que saber cuándo está lista, cuánto tiempo le falta más o menos para poder entrar al horno, para poder hacer cada proceso. Yo lo comparo con un trabajo, no sé, de hacer masajes. Tal vez vos vas tocando, vas viendo al paciente y te vas dando cuenta, pues, qué es lo que necesita, qué es el tratamiento que necesita. Entonces, eso requiere mucho ir valorando el estado de la masa en este caso. Viendo lo que has visto, ¿me contratarías? Sí, pasa la prueba. Se tiene un pulso para pesar la masa, mejor que una computadora.
Entonces vamos a mandar esta para que ahí mi brother Eugenio le vaya poniendo la semilla junto con la hada. No sé si quieres. Entonces le mandamos aquí. O bagel con todo. Este tiene una mezcla de semillas de chía, semillas de sésamo. Generosamente. Y generosamente, suficiente para que se sienta todo el sabor también. Sí, así está bien. Y este también tiene ajo granulado encima, entonces eso lo hace que es muy aromático y añade sabor extra, pues. Estos panes también son veganos, no tienen ningún contenido de origen animal. Nosotros, en vez de utilizar huevo para darle una doradura encima, utilizamos una mezcla de linaza. Hacemos una gel a base de linaza como para evitar utilizar leche o huevo en el ingrediente y que pueda consumirlo cualquier persona, pues. Entonces aquí le pasamos una segunda capa de linaza. Viste que la linaza cuando se hierve queda como un gel. Sí. Entonces eso permite que las semillitas se queden pegadas a los panes. Ese es un descubrimiento que hizo mi hermana ahí. Debería patentarlo. Y pues lo hemos hecho así. Y no cambia el sabor. No cambia el sabor. Ese es otro plus también de la linaza. Porque el huevo a veces sí como que tiene ese sabor y ese olorcito. Entonces la linaza tiene un sabor bastante neutral. Y es más económico también que un huevo. O sea, con una bolsita de linaza puedes hacer hasta 3-4 litros de esa mezcla y te rinde un montón. Los panes al horno es su textura. O sea, yo hace una hora y media saqué del refri estos panes, luego le hice el bollado y ellos estaban un poco tensos, un poco duros. Entonces estuve esperando casi 2 horas como para esperar a que el pan estuviera listo. Entonces eso requiere como cierto conocimiento y cierta conexión con la masa como para saber cuándo ya es el punto para que el pan pueda entrar al horno. Esa es una de las cosas pues que se ha perdido mucho en el tema de la industrialización, que el pan, como tiene que salir miles de panes el mismo día, entonces utilizan ingredientes que aceleran los procesos, mejorantes, preservantes también y todo eso. Y al final pues termina afectando la salud. Nosotros lo que le damos al pan es su tiempo para estar listo. O sea, más que la fuerza laboral humana, depende mucho del pan y de la receta, ¿no? Ella me dice hasta dónde aguanta y yo solo voy
no se entiende, ¿no? La idea es sacarle todo el aire, así que así por... Sí, la idea es preservar la mayor cantidad de aire dentro del pan. Eso hagamos de cuenta y caso que por dentro se le llama una red de gluten. O sea, el gluten lo que hace es una proteína que hace que cuando entra en contacto con el agua se pone elástica. Por eso cuando mezcla agua con harina de trigo, ella se pone pegajosa y elástica. Al momento de echarle levadura, la levadura lo que es una concentración orgánica natural de bacterias, de lactobacilos y otro tipo de levaduras que se encuentran en el ambiente. Entonces ellas lo que empiezan a hacer es a comer las azúcares, las azúcares naturales y bueno, conforme ellas van comiendo, van liberando dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, como el gluten tiene una estructura elástica y rígida a la vez, tiene como solidez, el dióxido de carbono queda atrapado ahí y eso hace pues que se creen burbujas dentro del pan. Entonces, pues eso también le da esa suavidad al pan, ¿no? Esa textura. Y tratamos de preservar ese aire dentro porque es lo que mantiene pues que el aire se leude. Entonces si este pan en aproximadamente 1 hora u hora y media tal vez, con este calor capaz y menos tiempo, va a llegar un tamaño en el que ya va a estar del tamaño del molde. Entonces ese es el objetivo, esperar a que el pan llegue al tamaño del molde para poder empezar a hornearlo. Y pues si puedes ver, este pan tiene por dentro semillas de linaza, semillas de chía y de ajonjolí, porque es un pan multigrano con una proporción alta de harina integral. Nosotros utilizamos en este pan harina integral y harina blanca, pero en más proporción harina integral, para que aporte también sabores y texturas, ¿no? Complementado con la semilla. Este tipo de panes, ¿con qué vos recomendás acompañarlo? O sea, se puede comer solo, pero me imagino que lo puedes acompañar con queso crema o algo así. Sí, bueno, con queso crema también, o sea, sí, recién salido del horno, a mí me encanta solo untarle mantequilla. Okay. Es como el saladito de la mantequilla y el saborcito ácido del pan. Es una mezcla de sabores muy rica. También, como es un formato de pan de molde, es muy bueno como para hacer sándwiches también. Okay. Es muy, muy rico. Conserva su buena textura. Y este pan a mí me gusta también hacerlo, bueno, este es el pan blanco de masa madre. Estos panes me gusta como con ensaladita o con alguna pasta, como para mezclarlo con alguna mantequilla con ajo, es muy rico también. Entonces, sí, las dos tienen sus plus, ¿no? Como para poder consumirlas con... Y los bagels, esos me gusta... La forma tradicional de comer un bagel es con queso crema. Pero a mí me gusta mucho utilizar, meterle huevo y bacon, más como el desayuno, un sándwich de desayuno ahí en el que uno puede meterle lo que quiere y con el huevito y el bacon queda riquísimo también. Entonces sí, es como ese formato de sándwich me gusta.
del agua en el pan es ese, pues que queda crujiente por fuera. ¿Puedes escuchar? ¿Ves? Le da esa textura por fuera crujiente y por dentro es sedoso y esponjoso, pues. Él se regresa solo. Vamos a abrir uno para cortar. Entonces ahí se puede apreciar como la burbuja y es suavecito por dentro, ya viste. Entonces como es. Bueno, este es uno de los bagels que preparamos aquí, bagel en formato de sándwich. Una vez que ya está preparado el pan, pues hacemos todo el procedimiento para preparar los sándwiches. Y esta es una receta especial que hacemos con un marinado de la casa, en el que tratamos de utilizar ingredientes locales que se utilizan como en la gastronomía tradicional de Nicaragua. Por ejemplo, nosotros utilizamos naranjagria en este plato, entonces tiene ese sabor característico, ¿no?, de la naranjagria, ese acidito con el sabor dulce. También agregamos miel que compramos a productores locales, tiene mostaza y hay otros ingredientes que ayudan, claro, y que ayudan pues a darle más sabor al sándwich. Entonces ese es de nuestros favoritos y ojalá y les guste, puedan disfrutarlo. Muchísimas gracias por habernos permitido entrar hasta la comodidad de tu cocina para conocer un poco de ustedes y de su proyecto tan lindo. Invitar a la gente a que los visite, háblame un poco de los horarios y dónde los pueden encontrar en redes sociales. Pues nuestros horarios ahorita son desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Abrimos principalmente para lo que es desayuno, la parte de la merienda o el brunch y un poco de almuerzo, pues si quieren comer algo diferente, un sándwich, una buena hamburguesa con pan artesanal, o simplemente quieren compartir con alguien para dipsear algún pancito o comerse alguna repostería. Y abrimos desde los martes hasta los domingos, de 8 a 2 de la tarde. Y también estamos ubicados contiguo a la Escuela de Bellas Artes, al final de la calle La Calzada. El punto de referencia más cercano es frente a la iglesia de Guadalupe, que tenemos una vista espectacular acá, llena de artes, de esculturas y la hermosa vista pues, de la iglesia. ¿Tienen redes sociales? Sí, estamos en Facebook, pueden encontrarnos como Kodiak Bagel Shop Granada y también en Instagram como Kodiak Bagel Shop. Muchísimas gracias por esta oportunidad, les deseamos los mejores éxitos a vos, a tu papá y a todos los muchachos que colaboran en este gran emprendimiento. Si usted quiere conocer más acerca de Granada, su gente y su cultura, no olvide suscribirse a este canal de YouTube
y activar la campanita de notificaciones para recibir un aviso cada que nosotros estemos posteando un video nuevo. Soy Jorleni Cotonero y nos vemos hasta la próxima.